Sí. Vamos a ver qué pasa con Daniel Guerrero, el jugador del Atlante, el capitán del Atlante, después de que le dio un codazo al señor Camargo, el asistente en el partido entre Estudiantes y el Atlante el viernes de la semana anterior. No es una agresión demasiado violenta, pero no se necesita que sea demasiado violenta o que lastime al agredido para que sea considerada una agresión. Por eso es que bien pudo haber metido la mano y no el codo Guerrero, por consiguiente hay un codazo, la imagen no miente, y esto puede acarrearle una suspensión al capitán del equipo de Quintana Roo. Pues si no lo sancionan, la verdad de las cosas es que el arbitraje mexicano no tendría dignidad. Si le queda poca dignidad al arbitraje mexicano con esto, si no lo sancionan enérgicamente, para mi gusto, porque sí hubo una intención, no fue una agresión violenta, pero no me cabe la menor duda de que le quiso dar un codazo, y eso, siendo el codazo a un árbitro en funciones o a un juez, me parece que es, la verdad, digno de una sanción ejemplar. Si no, que no vuelvan a abrir la boca a los árbitros quejándose de nada. Ha habido cosas peores, más aparatosas, que han sido castigadas de manera tibia por esta misma comisión disciplinaria, así que vamos a ver qué le depara el destino a Daniel Guerrero, el jugador del Atlante. Es el problema por no marcar límites. Cuando te ves ya rodeado por un montón de precedentes, como le ocurre a la comisión disciplinaria, sin ir más lejos, fue Atlante contra Tecos. Un jugador de Tecos, en la pretemporada anterior, Sambueza, como sabemos, le dio un cabezazo. Rubén Sambueza. Claro, pero dijiste Atlante, fue Atlas Tecos, ¿no? No, el juego en cuestión es Atlante contra Tecos, Estudiantes Tecos, el del viernes. Y sin ir más lejos, un jugador del otro equipo, de los Tecos, Rubén Sambueza, le dio un cabezazo a Román Rafael Medina y fue ridícula la sanción, ¿no? Entonces, eso es lo malo. Cuando ya estás en un terreno minado donde no tienes para dónde hacerte como comisión disciplinaria, lo que sí me parece que está muy mal es la redacción de la cédula, donde hablan de violencia o de fuerza excesiva, etcétera. Eso no aplica. Yo no veo a Guerrero sancionado ni 6 meses ni un año. Sí creo que le va a caer una sanción ejemplar de unos 6 partidos, qué sé yo, pero se equivoca y mal, porque el Atlante no tenía razón para estar molesto con el arbitraje. Tendría que estar molesto por la cantidad de ocasiones claras de gol que desaprovechó para sacar un mejor resultado. A mí, reconociendo que es un error grave del jugador del Atlante, también creo que la actitud del árbitro no es la mejor. Me parece que un poco busca a Osvaldo Martínez, que es con quien estaba teniendo la discusión, que en su posición como árbitro debería tener una actitud diferente. Vamos a ir a un corte, seguiremos platicando sobre este tema del jugador Guerrero, el Chepe Guerrero del Atlante. Vamos a regresar al tema de Guerrero, sobre el codazo que le dio. Es verdad que pues no le da todo el vuelo al brazo y que no es muy aparatoso el codazo, pero no deja de ser codazo. Aquí está la cédula de Roberto García, la leía Felipe Ramos Rizo en el previo de Cruz Azul Pumas el sábado pasado aquí en ESPN. Al finalizar el partido, el jugador José Guerrero, número 17 del equipo Atlante, se acerca hacia el equipo arbitral para retirar a sus compañeros. Gira y con el brazo derecho golpea con el codo en el pecho, con el uso de la fuerza excesiva, a mi árbitro asistente número 1, José Luis Camargo. Es lo que dice la cédula de Roberto García. Felipe decía el sábado que no tenía por qué utilizar en su redacción lo de la fuerza excesiva en el codazo, que es algo que se aplica para calificar acciones durante un partido. Sin embargo, me parece peccata minuta. Por muy mal que pueda estar redactada la cédula, la imagen no miente y hay un codazo por parte de Guerrero a Camargo. Intencional. A todo esto, bueno, la imagen tampoco mentía en el caso de Sambueza con Román Rafael Medina. Claro. Y vimos lo ridículo del castigo que se presentó. Me pueden decir que fue en un partido de pretemporada y que no fue en la liga, lo que sea. Es una agresión, me parece, hasta más seria que esta que estamos viendo de Guerrero. Desde luego, el problema es eso, es cuando ya estás arrinconado, tu comisión disciplinaria, cuando estás en medio de un campo minado, donde los precedentes te condenan, te señalan, te arrinconan, entonces no tienes para dónde hacerte. Atlante podría sentirse afectado si le ponen 6 meses de castigo a Guerrero basado en esas decisiones previas. ¿Está mal? Por supuesto que está mal. ¿Se equivoca Guerrero? Por supuesto que se equivoca. También el árbitro central en la redacción de la cédula. Pero, vaya... Si vamos entonces a partir de nuevos criterios, sí que le pongan una sanción ejemplar, la que corresponda al caso. Mi único señalamiento es ese, los antecedentes que hay. Claro, es una buena oportunidad para que la comisión se ponga seria y por fin alcance la credibilidad perdida. Ahora, ¿no será en base a la cédula
como califiquen, la fuerza, o sea, que en la cédula esté redactado como fuerza excesiva, pero no ¿sabes tendrá qué, que ver Itán? para el castigo. Sí, desde luego que tiene que ser fundamental el contenido y la esencia de la cédula, pero también ha ocurrido como el día de Atlante Cruz Azul, donde el árbitro ni se enteró y el juez de línea tampoco, que Villa metió un gol con la mano y se recurrió a un video para finalmente castigar a Villa. Por muy polémica que haya sido la suspensión, se recurrió a posteriori a un video para sancionar al delantero de Cruz Azul. Sí, mira, yo creo que no fue violenta la acción, pero violenta. Sí creo que hubo un exceso en el codazo que le da. Se impacta. Entonces, al árbitro. Si hay una fuerza excesiva, tomando en cuenta que no había necesidad ni siquiera de hacer nada. O sea, el jugador no tenía que haber llegado a tocar al juez de línea para nada. Tenía que haberse ido sobre su compañero y llevárselo. Pero no tenía que haber entrado a separar con el codo al juez de línea. O sea, no tenía ni siquiera. No hay justificación. Hay fuerza, desde mi punto de vista, sí hay fuerza excesiva, pero no violencia. E insisto, como todos aquí estamos de acuerdo en ese punto, si no ponen hoy un hasta aquí a ese tipo de cosas, que mañana los árbitros no se quejen de nada. Ya les han, o sea, castigan a un jugador porque le mienta a la madre un árbitro, pues está perfecto, pues es contra el reglamento. Esto lo vimos todos. ¿Cómo lo puede justificar alguien? No hay justificación, tienen que sancionar al jugador y pues me da mucha pena con él, pero... Perdón, Beto, es la actitud del árbitro, ¿no? Yo he escuchado que la gente de Atlante se queja mucho de cómo se comportó Camargo. Pero Camargo estaba ahí, estaba parado. Para mí no es válido. Claro, un jugador profesional, por muchas provocaciones que haya, debe mantener el corazón caliente, sí, si no, el día y de la mañana se suben a la fría. tribuna. Sí. Aquí el problema es la inconsistencia de la comisión disciplinaria, que debe de ser imparcial, que debe de ser el órgano máximo de impartición de justicia y que debe de aplicarse conforme a reglamento, apegado a lo mismo, sea quien sea, y eso no ha pasado. Debe de medir con la misma vara todos los casos que se le presenten. Y bueno, tienes tantos ejemplos, lo mencionaba Luis Ernesto Pérez. Fue un enredo, tronaron a Daley Mena, estuvo disponible para jugar el resto del torneo Luis Ernesto Pérez, y es uno de tantos. ¿Y cuántos quieres que te diga? Samogilny con Verón en una liguilla. Ocurrió lo mismo. Y a veces sí sancionan conforme al video también, y otras veces no. O sea, lo del Chaco Jiménez, ¿te acuerdas que lo suspendieron por haber fingido un penal? Bueno, ¿eso cuándo lo volvieron a aplicar? No más. Lo de Villa, bueno, quiero ver si lo vuelven a aplicar un poco más adelante. No hay consistencia de quien más debería de haber. Me refiero a la comisión disciplinaria. Ese es el principal problema que le veo para encontrar una sanción ejemplar y que corresponda a los hechos. Y sabes que la comisión disciplinaria del fútbol mexicano viene a ser el reflejo de la impartición de justicia de este país. En pequeña escala. ¿El fútbol refleja la sociedad de pues cada sí, país? Viene a ser un poco una impartición desigual, dispareja, caprichosa, mal equilibrada, mal balanceada, una pésima valoración de las faltas, porque efectivamente Luis Pérez a las 3 semanas ya estaba jugando, aunque el jugador Mena de Querétaro estaba fracturado todavía. ¿Por qué? Porque las directivas se pusieron de acuerdo y se brincaron olímpicamente a la comisión disciplinaria. O sea que ya no hay que esperar mucho de la comisión disciplinaria, puede pasar cualquier cosa, pero por supuesto que no se va a salvar Guerrero. Yo diferiría, Carlos, yo creo que no hay fuerza excesiva, porque el codazo es leve, pero no deja de ser codazo. Esa sería mi opinión. Pero no siento que haya una fuerza excesiva. Excesiva, yo lo entiendo en este caso, no como que haya sido un golpazo. Por eso digo, no hay violencia, sino que es un exceso innecesario, es algo innecesario que no tenía por qué haber hecho ese movimiento. Ahora, porque además se ve que lo está midiendo, se ve que lo ve y que le hace así, o sea, con el codo. Con esto es excesivo para mí, porque no tenía que haber hecho nada. Ya te entiendo. Ahora, ¿cuántas veces nos ha pedido el señor Aarón Padilla respeto para los árbitros? Todas las temporadas inicia con una solicitud de respeto. Bueno, si él no hace que se respeten a los árbitros, ¿por qué nos pide a nosotros que lo hagamos? O sea, si en este caso Aarón Padilla no se mueve y no patalea y no lucha para que se sancione este jugador con la máxima sanción posible, que no vuelva a pedir respeto para sus árbitros. Una cosa es que se equivoque la comisión disciplinaria y otra cosa es que la comisión de arbitraje se mantenga tranquila y pasiva ante una situación que no se debe permitir en un espectáculo profesional. Exacto, porque ni siquiera con la mano. No hay necesidad de podía tocar tener nunca contacto con el árbitro, mucho menos con el codo. Entonces, por eso es que sí hay una agresión.